día de Triduo. Estamos justo al centro del Triduo. En pocas horas celebraremos la Eucaristía y estaremos contigo. Te damos gracias por tu presencia en nosotros, por las obras que estás realizando. Te pedimos que nos renueves el corazón, no solo la mente, sino sobre todo el corazón. Que seamos hijos e hijas nuevos al concluir este Triduo. Que nos renovemos en nuestra consagración, en nuestra entrega total, en nuestro amor a ti y a los hermanos, en nuestra vida comunitaria. Espíritu Santo, hoy hablaremos del agua y cómo en el bautismo tú nos renuevas y nos haces creación nueva para el Padre. Te suplicamos que seas tú quien predique, seas tú quien suscite las ideas, seas tú quien cambie el corazón. Señor Jesús, te damos gracias por haber venido al mundo por el agua, por haber venido al mundo a través del bautismo, por haber derramado sobre nosotros el día de la cruz tu agua divina. Te damos gracias, Señor, porque nos bañas en el bautismo para unirnos a ti. Gracias por el mandato bautismal. Te damos gracias, Padre misericordioso, por las aguas de la creación, que nos purifican, nos bendicen, sacian nuestra sed. Te pedimos, Señor, que podamos participar de tu vida trinitaria durante este día, que tú nos pongas en el cielo, que subamos a ti. Virgen María, tú conoces el misterio del agua. Ayúdanos a vivir en Dios a través del agua bautismal. Dios te salve, María. Llena Llena eres de eres de gracia. gracia, El el Señor es Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita eres eres entre entre todas las todas las mujeres, mujeres, y y bendito es bendito el es el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santa Úrsula, Ruega por nosotros, Santa Ángela, ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros, todos los santos y santas de Dios. rueguen por nosotros. Amén. Entonces, como les decía, tengo la intención de proponerles hoy día el tema del agua. Habíamos leído, y es el texto base de este triduo, que el apóstol San Juan en su primera carta nos dice que tres son los que dan testimonio, tres son los testigos. Testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios. Y que los tres son unánimes, o sea, los tres testimonian lo mismo. Y estos tres son el Espíritu, que estudiamos un poquito, adentramos un poquito ayer, el Espíritu Santo. El segundo es el agua y el tercero es la sangre de Cristo. Entonces hoy día domingo, Día del Señor, vamos a entrar un poquito en el tema del agua y mañana en el tema de la sangre. El Espíritu ayer, evidentemente, está vinculado a la persona trinitaria del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo, el que estábamos rezando ayer. La sangre de Cristo está evidentemente vinculada a Cristo mismo, a Jesús, al Hijo de Dios, al Verbo Eterno. Y el agua la pudiéramos vincular más al Padre, en el sentido que hemos sido bautizados en el agua y eso nos ha hecho hijos en el Hijo, nos ha regalado la filiación divina. Vamos a entrar un poquito en el tema del agua en el mundo bíblico. El agua está presente en la Biblia siempre y es fundamental, es muy importante. Hay que recordar que el pueblo de Israel vive en lugares difíciles, arduos, muchas veces áridos, que el país mismo de Palestina tiene una región más verde, donde está más irrigado, pero también hay regiones más secas y difíciles. Y es necesario entonces, en el desierto, es necesario el agua. Y en ese contexto se escribe la Biblia, que es palabra inspirada, pero también palabra que se funda en la realidad que vive ese pueblo. Y esta realidad muestra que muy desde el inicio, en el Génesis, el agua representa el caos. El agua representa el caos. Entonces, al inicio de la creación está el agua como desordenada, como cubriendo la tierra, la faz de la tierra. El agua que es caos, que es desorden, y que produce miedo. Hasta que sopla el Espíritu, hasta que Dios sopla el Espíritu y las aguas se ordenan y toman su lugar. Entonces, el agua tiene dos aspectos grandes en la Biblia. Uno es como este lugar desconocido, los mares, incluso hasta el Apocalipsis, el mar va a representar lo peligroso, lo arriesgado, lo caótico.
y es una línea que se mantiene, como digo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero después va tomando la centralidad de la vida. El agua es la vida, el agua es la fuente de algo vivo. Agua viva es el agua que corre, el agua no estancada, que produce vida, que sacia la sed, que trae vida a los campos. Es la palabra de Dios que cae del cielo como lluvia y nieve, que no vuelve a él, o sea, la evaporación, sin producir en los frutos para los cuales fue enviado. Entonces es signo de la palabra. El agua acompaña al pueblo, el pueblo atraviesa el mar rojo porque atraviesa el agua, ¿no es cierto? El agua acompaña en momentos de sed, y este es un momento importante y fuerte. El pueblo tiene sed y reclama contra Dios, y Dios le dice a Moisés que golpee la roca de Masá. Y la recordamos casi siempre cuando rezamos, creo, el salmo invitatorio, ¿no es cierto? Entonces, la roca de Masá en el desierto, cuando Moisés golpea la roca, y de la roca brota agua. De la roca brota agua, era algo como muy milagroso, muy misterioso, para saciar la sed del pueblo de Dios. El agua como signo de saciar la sed. En los profetas es una imagen fuerte. Cuando el Señor durante 3 años da la sequía y el pueblo tiene sed y la gente está sedienta, y luego el profeta anuncia que viene con esa nubecita, anuncia que viene el diluvio, o sea, la fuente de agua. El agua también fue antes, en Noé, en la causa de la purificación. El agua purifica. O sea, el pecado del mundo fue sanado, digamos, por la inundación de los 40 días. Y fueron rescatados de las aguas un pequeño resto, para mantener la especie, para que vivieran toda la creación. Entonces el agua como un signo de purificación, el agua que da vida, el agua que sana, que purifica, que sacia la sed, todo el aspecto positivo del agua, que es tan grande y que también recorre toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el templo del cielo, del Apocalipsis, de la Nueva Jerusalén, brotan torrentes de agua. Muy importante entonces el agua en la Biblia. Y el agua está muy vinculada con el Espíritu Santo, y lo sabemos, es imagen del Espíritu Santo muy fuerte, y con la sangre. En la cruz de Cristo brota sangre y agua del costado abierto. Y en ese sentido Jesucristo se convierte en la nueva roca de Masá. La nueva roca de Masá es Cristo Jesús. Algo que parece imposible, que de una roca salga agua, algo que parece imposible, que de un ser humano, del costado abierto de un muerto, brote el agua de la vida. Brota el agua de la vida. La nueva roca de Masá, que sacia la sed del pueblo que camina por el desierto de este mundo, es Jesucristo clavado en una cruz, que ya no es golpeado por Moisés, sino por los clavos, por las heridas, por nosotros, por la lanza del soldado. Pero brota el agua con la sangre, entonces el vínculo entre el agua y la sangre es muy grande. Y los padres de la iglesia vieron allí los sacramentos, la Eucaristía en la sangre y el bautismo en el agua. Entonces el agua está vinculada a la sangre de Cristo y por supuesto vinculada al Espíritu, porque el Espíritu es esa agua viva. Volvamos al texto de Jesús con la samaritana, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, en que el Señor le dice, dame de beber. Él le pide de beber, y la mujer se extraña, es samaritana, es una mujer, no tiene nada que hablarle a este judío, ¿por qué me pides a mí? Y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el Espíritu Santo, ¿y quién es el que te pide de beber? ¿Y quién soy yo? Si conocieras al Espíritu Santo y me conocieras a mí, tú le pedirías a él, a mí me pedirías, y él, yo, te daría el agua viva, el agua del Espíritu Santo. Si conocieras el don del Espíritu Santo y supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Un agua de la cual nunca más tendríamos sed si la tuviéramos, porque saciaría todas nuestras expectativas, que es el don del Espíritu Santo. Entonces el agua está muy vinculada a la sangre, pero está también muy vinculada al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le llama agua también. Es el agua de la vida, el Espíritu Santo. Entonces, el agua tiene esto como de diversos valores. Es más que un solo valor. Y apunto al centro ahora, y ahora sí llego al centro del tema de hoy,
qué es Jesús en el bautismo. Y voy a leer el texto del bautismo de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Creo que siempre puedo compartir pantalla, si está permitido. Sí, está permitido. Y aquí les muestro el texto para que lo leamos juntos. Estamos en el capítulo 3, lo voy a leer rápidamente y voy a llegar al punto central del Evangelio de Jesús. Dice así, es el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. O sea, Juan está llamando a la conversión. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello, un cinturón de cuero, se alimentaba con langostas, miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él. Juan bautiza en las aguas del Jordán. La gente venía desde Jerusalén, desde toda Judea, desde la región del Jordán, al encuentro de Juan, y Juan los invitaba a la conversión, a prepararse para el que llegara el Mesías, y lo hacía bautizando en las aguas del Jordán. La gente se hacía bautizar en las aguas del Jordán y confesaba sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión. Acá está muy claro y muy mostrado, muy evidente, que el agua es purificadora. ¿Por qué? El que venía a bautizarse en las aguas del Jordán confiesa sus pecados. Y esto invita a una sincera conversión. Es un bautismo de conversión. Es un bautismo en el agua de conversión. Y no se contenten con decir: tenemos por padre Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce fruto será cortado y arrojado al fuego. O sea, la venida del reino es inminente. La conversión es urgente, requiere de ser convertidos. Yo los bautizo, en el versículo 11, yo los bautizo con agua para que se conviertan. Bautizar, la palabra bautismo es hundirse en el agua, es sumergir en el agua. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Y después describe el bautismo de Jesús. Dice: pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Yo los bautizo con agua, pero para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y ya llega y los bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Esto es muy fuerte. No es normal que el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, que todo el pueblo esperaba, quiera recibir el bautismo de Juan. Porque Juan ha dicho que el bautismo es un bautismo de conversión. Y lo vemos que es un bautismo de purificación para perdonar los pecados. Pero el Mesías, el Cristo, es el santo de los santos. Él no tiene pecado. Sin embargo, quiere someterse a este rito de Juan en el agua del Jordán. Tanto es extraño que Juan se resistía, diciéndole: soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti. Juan el Bautista dice que requiere él ser bautizado por Jesús. Y eres tú el que viene a mi encuentro. San Juan está confundido ante este acto de Jesús. Pero Jesús le respondió: ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo, todo lo que el Padre quiere. Y Juan se lo permitió. Y aquí el evento del bautismo. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua. Es decir, el agua como signo del
de la muerte. El bautismo de Jesús es una figura de su muerte y resurrección. Muchos padres de la iglesia leyeron en el bautismo cristiano el signo de morir con Cristo en el sumergirse en el agua, para al salir del agua resucitar con él. El bautismo entonces como un misterio pascual, es una realización del misterio pascual en el ser humano. El ser humano se une al misterio pascual de Cristo, a la Pascua de Cristo, a la pasión, muerte y resurrección del Salvador con su bautismo. Jesús dice aquí, apenas bautizado, salió del agua. Como quien dice, salió de la muerte. El agua como el signo inicial del caos, de la muerte. Salió del agua. En el agua, el hombre no respira. No puede respirar, no puede habitar en el agua. Entonces Jesús salió del agua. Y al salir del agua ocurre algo muy grande, una revelación trinitaria de la que hablábamos un poco ayer. En ese momento, cuando Jesús sale del agua, en ese momento se abrieron los cielos y Jesús vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. En ese momento se abren los cielos. En el momento del bautismo ocurre un hecho fundamental en la vida de Jesús. Hay un cambio, hay una profundización de su vida filial como hijo de Dios. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Es importante recordar que Jesús es el Mesías. Mesías es en hebreo, en arameo, que es lo mismo que el Cristo en griego, que es lo mismo que la palabra ungido en español. Es decir, el Mesías, el Cristo, el ungido es lo mismo. Y es el esperado. Pero ¿por qué se le llama al esperado, al Salvador, al que va a redimir al pueblo, al que los va a rescatar de la opresión, al que los va a liberar? ¿Por qué se le llama Mesías, Cristos, ungido? Porque va a recibir una unción. Los que eran ungidos en el pueblo de Israel eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Jesucristo es el sacerdote, el profeta y el rey. Y él es ungido ahora no por un aceite que traiga un profeta sobre él, no por un aceite que otro hombre le vaya a derramar en la cabeza, sino que es el ungido del Padre, ungido por el Espíritu Santo en cuanto óleo, en cuanto unción, que desciende sobre él como una paloma y se dirige hacia Jesús. El Espíritu Santo que no viene solo un momento, sino que va a permanecer con él. Como decíamos, el cristiano marcado con el carácter sacramental por el bautismo. Cristo está marcado con el sello del Espíritu que reposa ahora sobre él de un modo nuevo en su humanidad. El mismo Espíritu que por toda la eternidad ha estado en Jesús, por las aguas del bautismo, viene a Cristo en su humanidad de un modo nuevo. El mismo que lo ha acompañado durante toda su vida humana también llega de una manera más plena en su bautismo. Y no solo se han manifestado Jesús que está ahí en las aguas y el Espíritu Santo que desciende sobre él, sino que dice el versículo 17, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo, muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Sabemos que es la voz del Padre. El que dice, este es mi Hijo, es el Padre. Por lo tanto, el Padre revela e identifica a Jesús con su Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. ¿Por qué es tan importante este texto? Y es maravilloso que el Papa Juan Pablo II haya querido ponerlo en los misterios luminosos del Rosario. Porque marca un momento central en la vida de Cristo. Es el inicio de la vida pública, del ministerio público de Jesús. Jesús ya no estará oculto, sino que se revelará. Y todo esto pasa por este velo de las aguas, por este paso por las aguas. Las aguas que eran caos, las aguas que son vida, son las aguas en las cuales Cristo viene a cumplir su misión. La misión de Cristo es la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es la autocomunicación de Dios. Entonces, no solo hace público eso en el bautismo. Es la primera vez que a los ojos públicos, a la gente que está ahí alrededor, esto lo sabía la Virgen, que le habían dicho, Dios enviará su Espíritu sobre ti, que le habían dicho que el Hijo de Dios vendría. Ella ya captaba algo del misterio trinitario. Pero el pueblo en general no tenía esta conciencia. Era un Dios unipersonal, pensaban ellos.
Entonces esta revelación, esta novedad evangélica enorme, enorme, se realiza en las aguas del bautismo. Apenas salió de las aguas, apenas bautizado, salió de las aguas, salió del agua, y ocurre esto. Jesús ve al Espíritu que desciende sobre él, que se reposa sobre él en forma corporal como una paloma, y se escuchó, eso no solo Jesús, sino que se escuchó la voz del Padre. Entonces hay una revelación trinitaria, pero además, hay una realidad de la filiación divina. Algunos autores modernos dan a entender que no es solo una manifestación el bautismo de Jesús. Uno puede decir, se manifestó algo que ya era. No es solo una manifestación. Dios se toma en serio la vida humana. Y si Cristo, que era bebé, fue niño, a joven y adulto, y hay un progreso físico en el cuerpo de Jesús, también sabemos que hay un progreso en la gracia. Dice, ¿cómo puede haber un progreso en la gracia en Dios? Porque en su humanidad también hay un desarrollo en su relación con Dios. Y esto lo sabemos porque en el Evangelio de San Lucas, cuando el niño se pierde y lo encuentran, dice que al terminar el Evangelio, dice que les estaba sometidos, se fue sometidos a San José y a la Virgen, y que el niño crecía en estatura y en gracia. El niño crecía en estatura y en gracia, en su cuerpo y en su vida de la gracia, en su vida de unión con Dios, en su vida divina. No porque en cuanto Dios crezca, Él no puede crecer, ni cambiar, ni aumentar, ni disminuir, es Dios, sino que en cuanto hombre asumió tan verdaderamente la humanidad que esa humanidad también requiere de un crecimiento en la gracia. Y ese crecimiento tiene un punto de cambio, un punto de inflexión en el bautismo. Y eso ocurre en las aguas, porque el bautismo que recibe Jesús es en el agua. Jesús ha dicho a Nicodemo, Jesús dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea, Jesús no va a rechazar el bautismo de agua. El bautismo cristiano sigue siendo en el agua, pero ya es en el agua y el Espíritu. Por eso San Juan anuncia que este va a bautizar. Bautizar es sumergir en el agua, eso es. San Juan dice, este los va a bautizar en espíritu y en fuego. Y Jesús bautiza en espíritu y en fuego a través del agua. Por eso él dice, es necesario ser bautizado en el agua y en el Espíritu Santo. Bien, todo esto es el contexto más grande, amplio, como teológico. Y uno dice, ya, qué bien, podría parecer una clase más que un triduo. Por eso lo aterrizamos a la realidad nuestra. Todos nosotros fuimos bautizados. Todos nosotros recibimos las mismas aguas que nos dieron a la muerte con Cristo para resucitar con Él. Y la niña o el niño o la joven o el adulto que salieron del bautismo, murieron al hombre viejo para tener vida nueva. Murieron a la vida del pecado para vivir en la vida de la gracia. Y lo que ocurrió en el bautismo de Jesús ocurrió en nosotros el día de nuestro bautismo. Descendió sobre nosotros el Espíritu Santo por la fuente bautismal, por el agua bautismal, y se nos dijo, tú eres mi hijo. Se nos dio la filiación divina. Pasamos a ser hijos de Dios en el Hijo eterno de Dios. Este don tan enorme es el fin de nuestra vida. Como que uno dice, ya el día del bautismo se acabó nuestra existencia. Pero como todavía está en ciernes, como en primicias, todavía tenía que desarrollarse. Hay padres de la iglesia que dicen que nuestra vida cristiana, toda nuestra vida cristiana es una sola cosa, el desenvolvimiento del bautismo, el desarrollo del bautismo. La vida cristiana es el despliegue del bautismo. Entonces, el agua bautismal no solo es un signo externo, sino que es una memoria interna de mi vida como hijo de Dios. Por eso el agua me da testimonio del amor de Dios por mí. El agua dio testimonio en el Jordán de que este es el Hijo de Dios. Y en ese sentido San Juan dice muy bien cuando dice que son tres los testigos. El Espíritu Santo nos testifica que Cristo es Hijo. El agua nos testifica que Cristo es Hijo. La sangre nos testifica que Cristo es Hijo. Mañana veremos la sangre, pero hoy día el agua. ¿Por qué el agua me testifica que Jesús es Hijo?
porque fue en las aguas del Jordán que el Padre lo declaró su Hijo. No que no lo fuera antes, lo es desde toda la eternidad, pero fue manifestado, se realizó la epifanía de la manifestación de su filiación divina en las aguas del Jordán. Entonces, en esas mismas aguas, nosotros fuimos manifestados hijos de Dios, pero fuimos hechos hijos de Dios. Éramos hijos por naturaleza, porque somos miembros de la raza humana, pero fuimos hechos hijos por la gracia el día de nuestro bautismo. Hay un cambio ontológico en la persona bautizada. Uno bautiza una bebé, un bebé, una guaguita, y esa pequeño niño que puede estar durmiendo o llorando, quien tiene calor o frío, es transformado en un miembro de la Trinidad, en el miembro que es Cristo Hijo. Es hecho hijo en el Hijo, hija en el Hijo. Entonces quisiera invitarlas a que hoy día, como del segundo día de triduo, podamos profundizar en qué ocurrió en nuestro bautismo. ¿Qué sucedió en nuestro bautismo? El día de nuestro bautismo, nuestros padres y padrinos golpearon las puertas de la iglesia. El sacerdote les preguntó, ¿qué vienen a buscar a la iglesia? ¿Qué nombre le han dado a este niño? Y han respondido con nuestro nombre. Y después, ¿qué vienen a pedir a la iglesia? El bautismo. ¿Saben que se obligan a educar a este niño en la fe cristiana para que, amando a Dios y a sus hermanos, sirva al reino? Y ellos respondieron que sí, que sabían. Y luego de invocar a los santos, luego de bendecir el agua, se les preguntó por tres cosas. Primero, tres cosas negativas. Rechazan al mal, rechazan al demonio, rechazan al pecado. Y segundo, tres cosas positivas. Si creían en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Y finalmente a los papás de ese niño o niña, si querían que su hijo fuera bautizado en esa fe que acabábamos de profesar. Y ese es el bautismo. Y se hizo un bautismo trinitario que es mandado por Jesús. El que crea y se bautice, se salvará. Nosotros ya tenemos la segunda parte, fuimos bautizados. La pregunta es si ahora creemos de verdad. Entonces, el desafío para el día de hoy, les propongo que estén más en vínculo con el Padre Dios. Hablen con el Padre. A lo mejor hace tiempo que no hablo con el Padre. Hablen con el Padre. Tú eres mi Padre. Tú me hiciste tu Hijo en el bautismo. Yo te pertenezco. Te estoy consagrada. Desde el sacramento del bautismo, desde el día de mi bautismo. Las aguas bautismales me purificaron. Me convirtieron. Me perdonaron. Me marcaron. Saciaron mi sed. Y yo, después de eso, he vuelto a mirar al mundo, he vuelto a mirarme a mí mismo, he vuelto a olvidarme de ti. Necesito nuevamente las aguas del bautismo. No para un bautismo distinto, sino para renovar mi único bautismo. Fíjense, la creación y la redención. Somos creados por Dios y redimidos por Dios. En las aguas del bautismo fuimos redimidos, renovados, recreados. Somos criaturas nuevas. Somos distintos. Por eso se habla de un cambio ontológico. La misma persona pasa a ser otra persona. El mismo niño es otro niño. Está lleno de Dios, habitado por Dios. Entonces, conversemos del Padre. Y algunos temas pueden ser esto. Conviérteme, inhabítame, despliega mi bautismo en mi vida. Y uno ve cómo a lo largo de la vida se van desplegando carismas que estaban así como en semilla, en ciernes, en simiente en el bautismo. Señor, que no apague la fuerza del agua que derramaste sobre mí. Señor, tengo sed. Dame a beber el agua que sacia mi sed, que está vinculada de nuevo con el espíritu y con la sangre, para que el agua de mi bautismo testimonie en mí tu amor por mí. El bautismo es la cosa más gratuita. No teníamos ni un mérito cuando lo recibimos, ni un mérito. No era por mérito que lo recibimos. No era porque fuimos a charla, no era porque éramos buenas personas, fue un regalo gratuito. Y en el bautismo recibimos la fe, la esperanza, la caridad. Con el bautismo, con las aguas bautismales, se nos regala la Trinidad. Se nos une a la Trinidad de un modo tan perfecto, tan hondo, tan bonito. Entonces, que sea hoy día un día para hablar con el Padre Dios y para hablar de nuestro bautismo con Él. Y decirle, sí, yo sé que soy bautizada, pero ayúdame a comprender mi bautismo, ayúdame a comprender qué significa estar bañada por ti.
sanada por ti, ungida por ti, renovada por ti. Y podemos hacer una imagen. Si les ayuda, hay dos cosas que ayudan. Una, cuando hagan sus meditaciones, sus oraciones, tengan un vaso de agua. Dicen, pero ¿qué tiene que ver? Les va a ayudar, porque el agua es una criatura de Dios. Beban de esa agua y gústenla. Beban de esa agua y gústenla. Y en recuerdo de su bautismo, siéntanse saciados, saciadas por el agua viva que Dios nos regala. Y pídanlo, Señor, dame de beber del don de tu espíritu, dame de beber de tu sangre. Y la bebo tu espíritu y tu sangre a través de esta agua. Me hago la imagen, ¿no? No es que, pero bebo, me sacia. Y lo segundo puede ser una ayuda, cerrar los ojos un momento, como cuando uno está bajo el agua, y pensar en las aguas donde puede que haya oscuridad, donde haya confusión, donde no puedo respirar. Vivo con Cristo mi muerte para resucitar. Esto se puede repetir muchas veces en la vida. Ocurrió una vez y para siempre en Cristo, una vez y para siempre en nuestro bautismo. Por eso el bautismo mismo no se puede repetir, pero sí se puede renovar. Entonces la invitación es que lo hagamos hoy. En algún momento del día, quizá en la mañana, quizá después de las meditaciones, quizá después de la misa, quizá en la noche, como decir, hago mío mi bautismo, hago apropio mi bautismo, me siento bañada por ti. Qué hermoso eso, qué íntima esa oración con Jesús. Me siento bañada por ti, que empapas mi cuerpo, que empapas mi vida, que no hay parte de mi cuerpo que quede seca, sino que todo sea bañado por ti, el agua que riega, el agua que trae verdor a los campos secos, el agua eh, que trae como suavidad a lo que estaba árido, a lo que estaba reseco, a lo que estaba feo. El agua que sana, que sacia, que purifica, que limpia, que renueva, que reverdece. El agua que cae de las montañas, el agua de los ríos vivos. Bebámosla, bañémonos, entremos en la gracia de Dios. Y digámosle al Padre muchas veces, bautízame, Señor, en tu espíritu, bautízame en tu amor, bautízame para unirme a Cristo. Yo quiero oír esas palabras de tu boca. Tú eres mi hijo amado, este es mi hija amada, esta es mi hija amada. Renovémonos en la filiación divina que recibimos el día del bautismo, en ser hijos e hijas de Dios. Esa es la propuesta. La resumo nuevamente: hablar mucho con el Padre Dios, pensar y conversar con Él sobre nuestro bautismo y cómo mi vida hoy día es despliegue de esa fecha, de ese día del bautismo, y suplicar un nuevo bautismo, como una renovación del bautismo, que no termine el día igual, que sea nueva, que se acaben, que estas cosas que se me han ido pegando, estas costumbres tontas, estos pecados incluso, estas limitaciones que tengo, que el Señor purifique. ¿Han visto una mamá bañando a su hijo? ¿Han visto como un enfermo cuando es bañado, cuando es limpiado? Es tan suave el agua, es tan renovadora, trae tanto frescor. Y uno mismo cuando sale de una piscina o cuando sale de un lago, cuando se brota de un agua, qué fresco es, qué agradable es, todo está cambiado, todo está limpio, todo, el rostro cambia, la persona cambia porque vuelve a respirar, es como vida nueva por todas partes el agua. El agua entonces nos testimonia la vida de Cristo en nosotros, nos testimonia que somos hijos del Padre, nos testimonia la Trinidad y nos constituye testigos. Nuevamente el agua nos constituye testigos porque somos cristianos por el agua del bautismo. El agua nos constituye testigos. Que la Virgen María, que recibió el agua del costado de Cristo, de la nueva roca de Masá, en la cruz, en el Gólgota, que está bañada de esa agua, nos regale esa agua. Que ella nos ayude a hablar con el Padre. Ella, que es la hija predilecta del Padre, nos ayude a dialogar con el Padre en el día de hoy. Vamos a celebrar la misa, vamos a recibir la comunión y vamos a sentir como una lluvia de gracias. El agua como una lluvia de gracias, que no vuelve a Dios sin dar fruto en nosotros. Querida hermana, yo sé que es arduo un tiempo de triduo y sé que pueden estar cansadas y van a haber muchas tentaciones. Y uno dice, sí, ayer ya recé y entonces ya está bien con lo de ayer. O al revés, no recé nada, entonces ya no entré en este triduo, ya me lo salto. No caigan en ninguno de los dos extremos que son peligrosos.
Son puras tentaciones del enemigo que sabe que si somos fieles a este ritmo del día de hoy, basta con eso para que Él haga maravillas. Déjense amar, no se escondan de Dios, expónganse al agua del Señor. Gracias por su fe y voy ahora yo a celebrar acá la misa, a rezar el rosario, las voy a encomendar como ayer y después de esa misa me voy a donde ustedes para que celebremos juntos la misa y hagamos fiesta por el banquete eterno al que nos invita Dios hoy día en el Evangelio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu criatura el agua, que nos recuerda a cada instante la vida divina que nos ha sido dada en nuestro bautismo, que nos testimonia tu Santa Trinidad, que nos testimonia tu amor por nosotros, que nos testimonia que Cristo es el Hijo de Dios, que ha surgido de las aguas del Jordán, que nos testimonia que nosotros somos tus hijos y que nos constituye a nosotros testigos para el mundo. Un cristiano es otro Cristo, anunciando al mundo el amor del Padre, la filiación del Hijo y la propia vida divina en nosotros. El Señor esté con ustedes. Y Dios Todopoderoso les regale un santo y profundo encuentro con el Padre en este día de triduo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos más ratito. Buena oración.